Es muy importante que la iglesia tenga el Espíritu Santo. Esta iglesia es una iglesia trinitaria que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo es únicamente una fuerza. No, pero el Espíritu Santo es una personalidad. El Espíritu Santo habla, se comunica. Capítulo 13 del libro de los Hechos dice que el Espíritu Santo dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra para lo cual los he llamado. Pero fue el Espíritu Santo el que habló, el que dijo. Entonces el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza como muchos creen. El Espíritu Santo es una personalidad, es una persona que habla, que se comunica. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y la envió por su Espíritu, dice, a Juan, o le envió por su ángel a Juan su siervo. O sea que la revelación es de Dios. Dios se la dio a su Hijo. El Hijo Jesús se la dio al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que revela. O sea, hay un orden para la revelación. El que revela es el Espíritu Santo. Él es el que revela. Por eso es muy importante, pues, por esta y por muchas razones, tener el Espíritu Santo. Hay ciertas denominaciones evangélicas, como los presbiterianos, como los centroamericanos, algunos bautistas, que creen en la Trinidad y creen en el Espíritu Santo, pero no creen en el movimiento del Espíritu Santo, no creen en el hablar en lengua, no creen pues en los dones del Espíritu, en las profecías. Cuando yo estaba pequeño, que tenía unos 10 años, y ya me recuerdo a esa edad, mis papás iban a una iglesia presbiteriana y pues nos llevaban, y ya no creo que te acuerdes, ¿verdad? Pero nos llevaban a la iglesia Belén se llamaba, y ahí no se oía un amén, ahí no se oía un gloria a Dios, ahí no se miraba a nadie con sus manos levantadas, y los himnos eran así, bien, de aquellos himnos bien tranquilos, ¿verdad? Cara a cara espero verle, ya como que iban de camino para el cielo, y himnos así bien tranquilos, ¿verdad? Bien tranquilos. Pero nunca oí una profecía en aquel lugar, nunca vi que oraran por un enfermo, que reprendieran un espíritu inmundo, porque dentro de sus enseñanzas no está el movimiento, el poder del Espíritu Santo. Pero lo que fue para la iglesia primitiva, lo que fue para la iglesia en el libro de los Hechos una necesidad, lo es para la iglesia el día de hoy. La iglesia primitiva tuvo la necesidad de vivir llena del Espíritu Santo, y eso también lo necesitamos nosotros el día de hoy. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, y tener el Espíritu Santo no es una opción, no es una alternativa, ¿verdad? Sino que es, hermanos, una necesidad y una orden de nuestro Señor Jesucristo. Para hablar del Espíritu Santo, eso no se puede hablar únicamente en un mensaje, porque en sí el Espíritu Santo pues es una doctrina, ¿no? Hay mucho que decir del Espíritu Santo, pero hay errores con respecto al bautismo del Espíritu Santo que se predica el día de hoy. Y hay lugares donde se predica que el Espíritu Santo terminó con la muerte del último apóstol. Cuando el último apóstol murió, pienso que fue Juan, ¿verdad? Cuando murió el último apóstol, ahí cesó pues el movimiento del Espíritu Santo. Y los que predican pues esta enseñanza, ellos pues con esa enseñanza dan a sugerir que la iglesia necesitó pues la llenura del Espíritu Santo, porque se encontraba al principio de la evangelización del mundo, ¿no? Pero si la iglesia al principio necesitó del Espíritu Santo,
para poder sobrevivir y para poder predicar, para poder hacer milagros, sanidades, pues la iglesia el día de hoy lo necesita también, porque estamos luchando contra los mismos enemigos que la iglesia primitiva peleó. Y posiblemente la lucha hoy espiritual es tal vez un poco más fuerte, porque a través del tiempo y de los años nuestros enemigos espirituales han ganado más experiencia, ¿no? Y el diablo sabe perfectamente que le queda poco tiempo, porque el diablo sabe que la venida, el rapto de la iglesia está cerca. Entonces en este último tiempo ha redoblado esfuerzos con tal de que las almas no se salven. Y el diablo en este tiempo está usando las armas más sucias que tiene para poder llevar infinidad de gente pues al infierno. De ahí que la necesidad que existe de que la iglesia siempre esté llena del Espíritu Santo. Por eso es que cada uno de nosotros necesita tener el bautismo del Espíritu Santo. El trabajo, la obra del Espíritu Santo no ha terminado, todavía sigue. El Espíritu Santo está vigente el día de hoy. Hay otra creencia, y muchos creen que el Espíritu Santo, el bautismo, es únicamente para los ministros. Pues alguien pensará, es que mi pastor, él tiene que ser lleno del Espíritu Santo, es que mi pastor tiene que ser una persona perfecta, una persona santificada, una persona que lo sepa todo acerca de la Biblia, porque él está dedicado al ministerio. Pero yo no, yo trabajo en lo secular, yo trabajo en lo material. En cambio él pues está dedicado a la obra de Dios. Y muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo, que la revelación de Dios es únicamente para los ministros, pero eso no es así. Porque si leemos el capítulo 12 de Romanos, capítulo 12 de 1 Corintios, ahí vamos a ver que se habla de los dones espirituales que no son únicamente para los ministros. Los dones son para todos los creyentes, para todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo. Porque todos los creyentes, usted y yo, todos tenemos algo que hacer en la obra de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11 dice la palabra de Dios: pero todas estas cosas las hace uno, y es el Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No está hablando de ministros, no está hablando de pastores, no está hablando de evangelistas, no está hablando de ministerios, está hablando del cuerpo de Jesucristo. Todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, no es solamente para los ministros, el Espíritu Santo es para todos nosotros. Gloria a Dios por eso. Hay otra enseñanza, y esa sí la he escuchado yo, que cuando uno se convierte, uno recibe el Espíritu Santo. Que en el momento que uno dice yo acepto a Jesucristo, que ahí recibe uno el Espíritu Santo. Claro está, cuando uno acepta a Jesucristo, Cristo toma su residencia en uno. El Señor Jesús viene a morar en uno. Pero hay una experiencia muy diferente, muy aparte, después de que uno ha creído en el Señor Jesucristo, y esto es el bautismo del Espíritu Santo. No creamos que al momento de que aceptamos ya recibimos el Espíritu Santo. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice algo muy diferente. Si miramos a los discípulos antes de Pentecostés, los discípulos ya habían aceptado. Ellos ya habían aceptado a Jesús como el Señor, como el Mesías. Hasta Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo habían aceptado. Jesús dijo unas palabras en el capítulo 15 del Evangelio de Juan: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Pero no habían recibido el Espíritu Santo todavía. En el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, dice la Biblia que Jesús tomó a 70 personas y los envió en grupos a que fueran a predicar. Y le dijo, id, yo les voy a dar autoridad para que salen enfermos, vayan y prediquen. Y se fueron, dice, los 70.
se fueron a predicar, se fueron a sanar personas. Al cabo del tiempo, dice la Biblia, y regresaron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús les dijo: no os gocéis de que los demonios se os sujetan en mi nombre, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y no habían recibido el Espíritu Santo, porque oficialmente el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. De ahí en adelante se hizo o se oficializó el Espíritu Santo, hermanos, aquí en la tierra. Ya leímos al principio, Joel capítulo 2, dice la palabra que el Espíritu Santo es una promesa. ¿Qué es el Espíritu Santo? Primeramente, es una promesa. Lo dijo el Señor a través del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, sobre vuestros jóvenes, sobre los ancianos y sobre los siervos. El Señor le dijo a sus discípulos unas palabras tan preciosas en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Le dice el Señor Jesús: pero yo os digo una cosa, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Otra versión dice: os es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy, voy a mandar al Consolador. Si yo no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si yo me voy, yo os mandaré al Consolador, la promesa de mi Padre. Es una promesa el Espíritu Santo. Miremos que desde el Antiguo Testamento viene la promesa de que en este tiempo el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, que nadie vaya a pensar: es que el Espíritu Santo no es para mí. Claro que sí, es para todos nosotros. Es un regalo, es una promesa de Dios. Dice la Biblia que son las arras de nuestra herencia. Es como que cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es como que si Dios te estuviera poniendo el anillo de compromiso. Porque arras, ¿qué son arras? Son anillos. Y dice Efesios, ¿verdad?, que son las arras de nuestra herencia. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, Dios como que le está poniendo el anillo de compromiso, una promesa de que no nos va a dejar en este mundo cuando Él venga a levantar a su iglesia. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es una promesa para cada uno de nosotros. No para ciertas personas, para cada uno de nosotros. Pero también, aparte de ser una promesa, el Espíritu Santo es un poder. No podemos servir a Dios dependiendo, hermanos, de nuestras fuerzas, ni tampoco de nuestro conocimiento. A Dios solo se le puede servir a través y con el poder del Espíritu Santo. Mire, no es lo mismo que una persona alabe a Dios sin el Espíritu Santo que con el Espíritu Santo. Porque aun cuando uno alaba a Dios con el Espíritu Santo, hermanos, es que eso es algo tan... Yo sé que ustedes lo han experimentado, algo tan bello, algo tan precioso, alabar a Dios impulsados por el Espíritu Santo. Es muy diferente cuando una persona no tiene el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es un poder. Y digo esto porque antes de que Jesús fuera llevado al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos unos momentos antes de ser llevado al cielo: pero yo os enviaré, le dice el Señor, al Espíritu Santo. Yo os enviaré esa promesa, la promesa de mi Padre. Por tanto, quedaos en la ciudad de Jerusalén. Oiga esto: hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo es un poder. ¿Quién se va a atrever a meterse con un demonio si no tiene el Espíritu Santo? ¿Quién se va a atrever a meterse a una liberación si no tiene el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan de los hijos de Seba? En el libro de los Hechos. Estos se metieron a querer liberar a un endemoniado sin haber aceptado, sin haber recibido el Espíritu Santo. Y comenzaron a reprender, ni siquiera para reprender, lo sabían hacer.
Y dijeron, en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Y ahí empezaron a reprender. Y les dice el demonio: a Pablo conozco y sé quién es Jesús, pero vosotros quiénes sois. Y les metió una arrastrada. ¿Por qué? Porque se metieron a un terreno donde solamente se puede entrar con la cobertura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un poder. Jesús le dice a sus discípulos otras palabras tan preciosas antes de ser llevado al cielo: y recibiréis, oiga, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hasta entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero no los mandó a Jerusalén, no los mandó a Judea, no los mandó a Samaria, hasta que no fueran investidos primeramente con poder de lo alto. Entonces necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente es una promesa que el Señor ha venido cumpliendo a través de los años. No solamente es una promesa, no solamente es un poder, sino que también el Espíritu Santo es un fuego. Es un fuego. Porque así lo dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace al creyente más ferviente hacia las cosas de Dios. Cuando Juan el Bautista dio testimonio de Jesucristo, él dijo: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene otro detrás de mí, del cual no soy digno o encorvado de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y fuego. No sé cuántos ustedes alguna vez o seguidamente han sentido la unción del Espíritu Santo, ese fuego que le entra a uno. Cuando a uno le llega ese fuego, le dan ganas de llorar. ¿Por qué le dan ganas de llorar? Es que uno se quebranta ante la presencia de Dios. Fíjense que yo pienso, porque a veces pienso, fíjense, a veces a mí se me salen las lágrimas. Yo cuando canto este himno que acabamos de... es que yo no sé, bueno, sí sé por qué me es de bendición. Yo sé por qué me es de bendición. Pero cuando yo lo canto, yo no sé, siento algo tan especial. Y fíjense que cuando uno siente la presencia de Dios, ¿sabe cómo me imagino yo? Como que si Dios metiera sus deditos así, miren, la punta de los dedos en su bendición y nos hiciera así, miren, así, como que mojara sus deditos así en la bendición y nos hiciera así. Usted nunca le ha hecho a un bebé, a un chiquito así, y le tira agua así en la carita. Yo se los he hecho a todos mis nietos. ¿Y qué hace el niño? Son gotitas, pero siente que se ahoga. Y cuando Dios mete sus manos así en la bendición y nos hace así, uno empieza a llorar. Porque y es que la bendición de Dios en toda su expresión, este cuerpo no la aguantaría. Este cuerpo humano no la aguantaría. Y si estando en un cuerpo humano nos quebrantamos y oramos cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿se puede usted imaginar cómo va a ser un cuerpo redimido, un cuerpo glorificado, que va a poder sentir, hermanos, en su máxima expresión la bendición de Dios, la presencia de Dios? Si no es cierto que hay cultos en que hay cultos en que siento, hermanos, algo tan bello. Pero no creo que una persona que no tenga el Espíritu Santo pueda llegar a sentir eso tan bello, tan precioso, ese fuego, hermanos, que entra en la vida de uno. Fíjense que cuando en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, una de las cosas en que se manifestó el Espíritu Santo, dice que se aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza de la gente, y empezaron, dice, a hablar en lengua. Miremoslo. Ya voy a ir terminando porque quiero que hagamos esta administración. Vayamos al capítulo 2 de los Hechos, ahí donde se derrama el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero miren lo que dice el capítulo 2.
capítulo 2 del libro de los Hechos y versículo 3. ¿Lo encontraron? Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo es un fuego. Aleluya. Es un fuego que purifica. Aleluya. Es un fuego que quema lo que no es del agrado de Dios. Miren lo que le pasó al profeta Jeremías en el capítulo 20 de su libro. Como que Jeremías como que estaba renunciando a su ministerio, a saber en qué situación, en qué lucha espiritual estaba. Y él dijo: ya no hablaré más de él en su nombre. Ya no, como que estuviera tirando la toalla, ¿no? Ya no me acordaré más de él, ni hablaré más de él en su nombre. Como que estaba renunciando a su ministerio. Pero que dijo: pero había un fuego dentro de mí, dijo. Y traté de sufrirlo, o sea, traté de pelear contra eso que sentía. Pero ese fuego en sus huesos fue más fuerte que cualquier deseo de darle la espalda a Dios. Había un fuego dentro de él. Un fuego dentro de mis huesos, dijo, ardiendo. Traté de sufrirlo, dijo, y no pude. ¿Qué lo iba a dejar el Espíritu Santo? ¿Qué lo iba a dejar? Miren lo que dice Hebreos. Vayamos a Hebreos capítulo 1. ¿Qué es lo que dice acerca del fuego? Hebreos capítulo 1 y versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, ¿qué dice? Llama de fuego. Ahora, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, es como que si Dios encendiera un fuego en su corazón, un avivamiento, pues. Y el que recibe el Espíritu Santo tiene que ser consciente de mantener ese fuego ardiendo siempre. Que ese fuego que un día Dios, y primeramente Dios va a encender ese fuego en corazones en esta tarde, que ese fuego no se apague. No se apague. Nosotros tenemos la responsabilidad de mantener ese fuego encendido en nuestros corazones. Levítico capítulo 6 versículo 12 dice: y el fuego encendido en el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Un día Dios encendió el fuego en el altar, allá en el tabernáculo, y los sacerdotes eran los encargados de avivar ese fuego, que ese fuego no se apagara. Ese fuego tenía que estar ardiendo siempre, 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 día y noche, las 24 horas. Por eso una de las acusaciones que el Espíritu Santo le hace a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4, le dice: mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice que no dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No, que has dejado tu primer amor. Una de las definiciones de esa palabra dejar es cuando uno suelta algo que uno ha tenido agarrado, uno lo suelta, lo dejó. Cuando el Espíritu Santo dice: mas tengo contra ti que has dejado, eso quiere decir que una persona conscientemente dejó que ese fuego se apagara. Fue irresponsable en dejar que ese fuego del Espíritu Santo se apagara. Por eso es que en las iglesias hay mucha gente apagada.
Hay gente que no tiene la libertad de levantar sus manos. ¿Por qué? Hay gente que no tiene libertad de cantar. No pueden usar sus manos. Se apagó el espíritu, se apagó el fuego. Tal vez dejaron que tantas cosas como agua, ¿verdad?, apagaran ese fuego que un día Dios les dio, que un día Dios encendió en sus corazones. Es triste ver a personas apagadas que no tienen ese espíritu para alabar a Dios. Se van decayendo, se van decayendo. Mi pastor en Guatemala decía: la peor corrupción que hay, decía, es la corrupción de los santos. Que un cristiano se deje matar, se deje morir, pero no porque otro lo mató, sino porque a sí mismo, pues, irresponsablemente dejó que el Espíritu Santo se apagara en su vida. Es triste ver a una persona que no tiene ya ese fuego, ese ánimo de alabar a Dios. Creo que tenemos que darle gracias a Dios por ese amor, por esa misericordia de habernos hecho partícipes de su divinidad. Porque cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, esa persona es hecha parte de la divinidad de Dios, pasa a ser parte de la divinidad de Dios. Hay algo divino dentro de esa persona. Dice que las personas en el Antiguo Testamento no tuvieron esa dicha. Dice que el Espíritu Santo únicamente, ¿verdad?, se movía de una manera especial, pero fuera de ellos. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo al Espíritu Santo dentro de su corazón. Cuando Saúl fue ungido rey de Israel, el profeta Samuel le dijo, vendrá el Espíritu sobre ti, ¿verdad? Sobre ti, le dijo, ¿verdad?, con poder, y vas a profetizar y serás mudado en otro hombre. Si ya entramos al libro de los jueces, por ejemplo, capítulo 6 del libro de los jueces, dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Más adelante dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Más adelante dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Nadie en el Antiguo Testamento tuvo, hermanos, al Espíritu Santo en su corazón. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué nadie en el Antiguo Testamento tuvo al Espíritu Santo en su corazón? No se dice que alguien habló lenguas, no se dice que alguien haya recibido el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo haya morado dentro de él o dentro de ella. ¿Por qué? ¿Por qué sería que el Espíritu Santo no entró en los corazones en el Antiguo Testamento? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Porque no habían sido redimidos. ¿Ah? Porque no había llegado Jesús todavía. No habían sido redimidos. ¿No había venido qué? No había llegado Jesús todavía y él tuvo que venir y irse antes de tratar el Espíritu Santo. Dice que la respuesta nos la da Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Y dice el apóstol Pablo: para que en todo él tenga el primado. O sea que él tenía que ser el primero en que el Espíritu Santo morara dentro de su corazón. Cuando él fue bautizado y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, lo poseyó, lo llenó. Él tuvo la plenitud del Espíritu Santo. Él tenía que tener el primado en todo. Por eso vamos a ver que en el Antiguo Testamento muchas personas resucitaron. Los profetas ponían manos y resucitaban. Muertos que resucitaban. Entonces, alguien puede decir: pero entonces Jesús no fue el primero que resucitó, porque mucha gente resucitó en el Antiguo Testamento. Pero él fue el primero que resucitó con un cuerpo glorificado. Que nadie resucitó de esa manera en el Antiguo Testamento. Entonces, en todo, él tenía que tener el primado. Ya después de Jesús, después de que él fue lleno del Espíritu Santo, mire, de ahí hasta nuestros días, se está cumpliendo la profecía de Joel. El Señor está derramando de su Espíritu Santo.
Así que vamos a ministrar el Espíritu Santo en esta tarde. A los que no lo tienen, a los que quieren una unción nueva, se las vamos a ministrar. El Espíritu Santo es para todos nosotros. Si usted le abrió su corazón a Cristo y dejó que Jesús entrara en su corazón, el Espíritu Santo es para usted. El Espíritu Santo se recibe por fe. Por fe. Por fe. El Espíritu Santo es un caballero. No vaya a creer usted que se le va a ministrar aquí y de repente va a venir el Espíritu Santo y le va a agarrar la lengua y usted va a empezar. No. El Espíritu Santo respeta cuando uno le cede la voluntad. Entonces el Espíritu Santo a veces pone palabras ahí en la mente, ¿verdad? Palabritas. Entonces uno lo tiene que decir, uno tiene que soltar la lengua, abrir el corazón, actuar en fe para que el Espíritu Santo pueda entrar. Yo me recuerdo de Carlitos. Yo me recuerdo que un par de veces en el pasado testificó que la primera vez no lo recibió, ¿verdad? Y que creo que hasta al año dice que lo fue recibiendo. En una alabanza, ya ni le pusieron manos. O sea que el Espíritu Santo no tiene una norma, una regla de cómo va a llenar a una persona. En una alabanza hay personas que en su casa lo han recibido, otras que aquí en la iglesia. Pero el Espíritu Santo es para usted en esta tarde, hermano, hermana. El Espíritu Santo es para usted, joven, señorita. Pero abra su corazón. Abra su corazón.